cosas era gnóstica. Es decir, Cerinto, por un lado era avionita, pero por el lado de la cristología, pero por el lado de la creación, él era gnóstico. Y Cerinto fue uno de los más grandes perseguidores de la iglesia. Y que bajo una filosofía gnóstica, él creó una escuela, la cual enseñaba, y él enseñaba abiertamente, de que Jesús no era Dios. Y que Jesús específicamente había sido creado. Los gnósticos enseñaban lo siguiente, que si entonces el Dios supremo era bueno y la materia era mala, es imposible que Dios venga a encarnar en un cuerpo que es malo. ¿Me doy a entender? ¿Me estoy dando a entender? Es decir, ellos decían que jamás los dioses, por eso que usted se da cuenta que en la mitología griega los dioses no interactúan con los hombres así como ordenando todo, sino que simplemente es como observando. Porque era imposible que ellos, siendo tan perfectos, tan puros, vinieran a tocar la materia que era completamente contaminada, corrupta por haber sido creado por el demiurgo. Ese es el concepto de gnóstico. Por lo tanto, cuando Cerinto comienza a enseñar, él les comienza a decir a los cristianos ya convertidos que Jesús no era Dios, que cómo era posible que ellos pudieran creer en esa tontería si no se daban cuenta de que como el Dios supremo que ellos pensaban que existía, si era tan santo como ellos decían, cómo era posible que iban a ir a encarnar si la materia era mala. ¿Me doy a entender? Y por lo tanto él comenzó a decir que Jesús no era Dios, y que Jesús incluso él fue creado por el demiurgo. Que aunque era un maestro, que aunque era un profeta, pero que él había sido creado por ¿Qué es la levadura de los fariseos? La levadura de los fariseos, ¿qué? Es un falso Cristo terrenal hecho de relaciones sexuales, ¿ya? Pero las profecías dicen que Dios mismo vendría a salvar a su pueblo. La profecía de Isaías 9:6 dice que una virgen concebirá y dará a luz un niño. Ese niño es el Dios Padre. ¿Por qué? Porque el Dios Padre, siendo espíritu, entró en el útero de María y se hizo carne, tomó la forma de bebé, y María, al tener los 9 meses, ella da a luz, o sea, pare ese bebé, y ese bebé que es carne y sangre es el Dios Padre. Ese bebé no es un espíritu, ese bebé carne y sangre es el Dios Padre. Amén. Entonces, los fariseos, antes de venir Dios en carne, los fariseos estaban predicando al pueblo hebreo una falsedad de que vendría un falso Mesías hecho de relaciones sexuales, y toda esa levadura la tenía el pueblo, la tenía Pablo, que era fariseo, Marco, Mateo, Juan, todos los discípulos, todo el pueblo tenía esa falsa doctrina. Ellos no esperaban al Dios eterno, todavía están esperando un Mesías hecho de relaciones sexuales. Eso es lo que está esperando el pueblo de Israel. Entonces, eso nunca vendrá. Pero a Juan lo limpiaron de esa levadura con el Apocalipsis, y él empezó a predicar y a escribir que el Dios Padre se hizo carne. Pero Mateo no recibió el Apocalipsis, no tuvo la revelación de que el Dios Padre, el Espíritu Eterno, se hizo carne. Entonces Mateo inocentemente quedó en la levadura de los fariseos, y escribe en Mateo 1:1, es la levadura de los fariseos, que Cristo Yeshua es genealogía de Abraham, genealogía de David, genealogía que tal. Eso no es así. Inocentemente le escribe eso, pero el Señor Cristo Yeshua es el Dios Padre, el Espíritu Eterno, la vida eterna hecha carne, se hizo carne, el Dios Padre se hizo carne, no viene de relaciones sexuales, no tiene genealogía ni de José, él no es hijo, en la carne él no es hijo de nadie, ni de David, ni de Abraham, nada. Esa fue la pregunta que le hizo Dios en carne a los fariseos: ¿quién es el Cristo? Y ellos dijeron: de David. Eso es falso. Y se quedaron callados porque no pudieron responderle a Dios en carne. Los fariseos no pudieron responderle, como siendo David le llama Señor, Señor, y ¿cómo es su hijo? Y no pudieron responder. Aquí tengo una Biblia trinitaria, versión Valera. Según la profecía de Isaías, Dios vendría en forma de bebé, ¿ya? Después que María
se casa, se compromete con José, Dios desciende, siendo espíritu, desciende al útero de María y se hace carne. Dios se hace carne dentro del útero de María y toma la forma de bebé. Y a los 9 meses María pare a Dios, hecho carne. No para un niño espíritu, ese niño no es espíritu, ese niño es carne y sangre. Ese niño es el Dios Padre, Elohim, Adonai, Hashem, El Shaddai, hecho carne. Y antes de venir Dios en carne, los fariseos predicaban todo lo contrario, una falsedad. Predicaban de que vendría un falso Mesías hecho de relaciones sexuales, ya, y eso era falso. Y hecho oblo de mujer o de María, eso era falso. Todos los discípulos tenían esta levadura de los fariseos, pero con el Apocalipsis limpian a Juan de la levadura de los fariseos y comienza a predicar que Dios Padre, Adonai, Elohim, se hizo carne, vino en carne. Pero no se limpió el discípulo Mateo de esa levadura de los fariseos, porque no leyó el Apocalipsis, ni el Evangelio, ni las epístolas de Juan. Escribió inocentemente la levadura de los fariseos en Mateo 1:1, que Cristo descendía de Abraham, que genealogía de David. Eso es falso. Mateo no se limpió de esa levadura. Cuando se dice descendencia de David, se quiere decir que Dios Padre entró a este mundo, fue por la casa judía, por la casa de David, si no los discípulos no lo hubieran aceptado. Y Juan empezó a predicar, como lo limpiaron en el Apocalipsis, empezó a predicar que el Dios Padre vino en carne. Y escribió una carta contra los gnósticos, contra los espíritus de error, los anticristos, que Cristo Jesús era el Dios Padre que vino y murió y resucitó, ¿ya? Cristo Jesús es el Dios Padre, ¿ya? Entonces Juan empezó a predicar por el Mediterráneo, por toda esa parte que el Dios Padre se hizo carne. Yo tengo aquí una Biblia Valera que nos trae la historia de qué era lo que predicaba Juan y contra quiénes luchaba Juan, contra unos gnósticos o fariseos de la circuncisión que no creían que el Dios Padre vino en carne. Esta Biblia es trinitaria, versión Valera. Esta Biblia, los trinitarios aquí, ellos traen un comentario en Primera de Juan, en la carta que escribe Juan contra los gnósticos, contra los de la circuncisión, que no creían que Dios Padre se hizo carne. Y él nos trae la historia. Estas sociedades bíblicas trinitarias nos traen la historia. Y miren lo que dice aquí. Con esta historia, las sociedades bíblicas trinitarias están publicando de que Juan no predicaba una trinidad, ni 2 personas, ni 3 personas. Predicaba que el Dios Padre se hizo carne. Entonces muchos se salieron de esa iglesia y mucha gente de esa época no creían que Dios Padre, que Cristo Jesús era el Dios Padre. ¿Ya? Miren lo que escribe aquí. Ellos con esta historia nos están diciendo que la Trinidad no existe. Mira lo que dice aquí acerca de los gnósticos y lo que ellos creían. Los centros intelectuales del Mediterráneo hacían preguntas acerca de Jesús. ¿Quién era? Si era Dios, ¿cómo pudo morir? Ya los gnósticos decían que Cristo Jesús no era Dios porque había muerto. Entonces, ¿cuál era la pregunta que se hacían toda esa gente del Mediterráneo? Que Juan le predicaba que Cristo Jesús era el Dios Padre, y ellos decían que no, que él no era el Dios Padre, que no venía del cielo, que era terrenal porque había muerto, que él no era el Dios Padre porque había muerto. Hoy en día hay muchos pastores de la unicidad, y pastores trinitarios que tienen esta misma doctrina de los gnósticos, este mismo concepto de los gnósticos y de los fariseos, que dicen no, que Dios no murió, que Dios no puede morir porque Dios es eterno, porque Dios no puede morir, que lo que murió fue una carne hecha de óvulo de María, una carne de sustancia de María, que María es la madre biológica de esa carne, que esa carne es óvulo de María. ¿Ya? Eso es lo que están predicando. Entonces muchos están predicando que Dios Padre entró de los pastores de la unicidad, que es lo que más hoy dice que no, que Dios Padre creó un cuerpo terrenal, un tabernáculo terrenal hecho de sustancia de María. ¿Ya? Que Dios Padre se salió de ese cuerpo cuando estaba muriendo en la cruz y después entró en ese cuerpo terrenal y se lo llevó y lo glorificó, lo transformó. Entonces, y Dios Padre sigue viviendo dentro de ese tabernáculo, dentro del cuerpo. Eso es falso, ¿ya?
Dios no entró dentro de un tabernáculo, Dios no hizo un tabernáculo para meterse, Dios se hizo carne. Entonces la pelea que tenía Juan con esta gente era eso, que ellos no creían que Cristo Jesús era el Dios Padre. Ya, hay pastores hoy en día, pastores de la unicidad y pastores trinitarios, que están predicando más de 3 Jesucristo. Un Jesucristo hecho de relaciones sexuales de David, un Jesucristo engendrado por un Espíritu Santo, que viene siendo el mismo, que el Espíritu Santo es Cristo Jesús. El Espíritu Santo no engendró, no, Cristo Jesús es el Espíritu Santo, es el Dios Padre que se hizo carne. Y están predicando otro Jesucristo que viene del cielo. O sea, están predicando 3 Jesucristos, uno de relaciones sexuales, y que uno es engendrado por un Espíritu y otro que viene del cielo. No, es uno solo, el Dios Padre, el Espíritu Eterno se hizo carne y tomó la forma de bebé. Mira lo que dicen aquí las sociedades trinitarias, lo que siguen diciendo. Ya, nos siguen trayendo la historia de que ellos no predicaban Trinidad, que en aquella época, esa gente cristiana de la época no predicaba Trinidad, sino que predicaban que el Dios Padre se hizo carne. Mira lo que dicen aquí ellos, ¿podría Dios? No dice que podría un hijo de Dios, no, dice, ¿podría Dios haber tenido un cuerpo? Y la pregunta no es así, la pregunta tenía que ser así, ¿podría Dios, siendo espíritu, hacerse carne? Pues claro que sí, porque para nada le es imposible. Ya, entonces ¿qué pasa? Que Juan peleaba contra los gnósticos, le decía que Cristo decía, mira lo que dice esta Biblia, lo que dicen los trinitarios, la historia. A los gnósticos les repugnaba el concepto cristiano de aquella época de que Dios, no dice que un hijo de Dios, de que Dios se hiciese carne, la palabra correcta es carne, porque Juan habla es de carne, el verbo se hizo carne, Dios se hizo carne, Dios Padre vino en carne, Pablo también habla de que Dios fue manifestado en carne. Entonces, ¿qué predicaban en esta iglesia? Esta iglesia que Juan les enseñaba, les escribía que el Dios Padre vino en carne y se hizo carne. Eso es lo que predicaba. Ellos no predicaban 3, ni predicaban un hijo de relaciones sexuales, sino que predicaban de que la esencia de el Dios, el Espíritu Eterno se hizo carne, el Dios Padre vino en carne. Eso es lo que predicaba esta iglesia. Entonces a los gnósticos les repugnaba el concepto cristiano de estos cristianos que predicaban que el Dios Padre vino en carne, les repugnaba esa doctrina, la verdad de que el Dios Padre se hizo carne. No creían de que el Dios Padre se hizo carne. Miren que aquí no, ellos no ponen hijo de Dios los trinitarios. Entonces los trinitarios nos traen a la historia, ayudan al monoteísmo judío de que ellos no existe la Trinidad, sino que el Dios Padre Elohim se hizo carne, vino en carne. Mire, hoy en día hay muchos pastores de la unicidad que los he escuchado. Yo los he escuchado. Muchos pastores del nombre y a muchos pastores trinitarios les repugna también el concepto, la verdad de que Dios, Elohim Hashem, se hizo carne. Ellos no creen de que Dios se hizo carne, muchos pastores. Ya, tienen que corregir eso. El Dios Padre se hizo carne. No, pero a muchos los pastores de la universidad les repugna el concepto, la verdad, de que Dios se hizo carne, de que el Espíritu Eterno se hizo carne. No tienen revelación, no sé qué les pasa, tienen que actualizarse. Ya, entonces, ¿contra quién está escribiendo esto Juan? La primera carta de Juan, pues contra esta gente, y los trinitarios nos traen la historia, nos ayudan de que ellos predicaban, esta iglesia antigua predicaba que el Dios Padre se hizo carne, no predicaban 3. Ya, esto está escrito, la Biblia Sociedad Trinitaria nos trae esto a la historia de lo que predicaba Juan contra los gnósticos y los fariseos, que no creían de que Cristo Jesús era el Dios Padre, y él les decía que sí, por eso es que él los llama anticristo. Ya, anticristo. Hijito, ya es el último tiempo y salieron muchos anticristos. Entonces esta carta está escrita contra aquellos que no creen que el Dios Padre se hizo carne, contra los mentirosos. Mira lo que dice aquí el 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Yeshua es el Cristo. Este es el mentiroso. El que niega al Padre y al Hijo, que es el mismo Dios. Estos son títulos que tiene el Padre, el Eterno, Espíritu Eterno. Mira lo que sigue diciendo ahora. Os he escrito esto sobre los que engañan. ¿Quiénes eran los que engañaban en aquella época? Eran los que no creían de que el Dios Padre se hizo carne, vino en carne. Entonces predicaban lo contrario de lo que predicaba Juan. Se salieron de esta iglesia, mucha gente que no tenía el Espíritu Santo, a predicar que el Dios Padre no se hizo carne. Y Juan le decía que sí, que el Dios Padre vino en carne, se hizo carne, lo dice más abajito. Mira cómo dice aquí, estamos en el capítulo 3, ahora nos vamos al capítulo 3. Mira lo que dice aquí. Aquí tiene un título que dice Hijo de Dios, pero el título tiene que ser así. El mundo no conoció al Dios Padre ni a sus hijos, porque Juan está hablando aquí del Padre y sus hijos. Aquí no está hablando Juan del Hijo de Dios y sus hijos, no. Está hablando aquí del Dios Padre y sus hijos.
Por esto el mundo no conoció al Dios Padre ni a sus hijos. Esto es lo que está hablando Juan aquí. Mire cómo comienza Juan. Mira contra los de la circuncisión y contra los gnósticos de esa época, la gente del Mediterráneo que no creían de que Cristo Jesús era el Dios Padre. Mira lo que dice aquí. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. ¿A quién? Al Dios Padre. Ya, porque Juan está hablando aquí del Dios Padre. Amado, ahora aquí no dice, mira cuál amor nos ha dado el Hijo de Dios para que seamos llamados hijos de Dios. Aquí no dice eso, ni tampoco dice, mira cuál amor nos ha dado un hijo de David, de relaciones sexuales, de óvulo de... Aquí no habla, mira cuál amor nos ha dado el Hijo de Dios para que seamos llamados hijos de Dios, no. Ni tampoco dice, mira cuál amor nos ha dado un hijo de relaciones sexuales de David para que seamos... No, Señor. Aquí está hablando es el Dios Padre. Y sigue escribiendo. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, por sabemos que cuando Él, el Dios Padre, se manifieste otra vez, le veremos, seremos semejantes a Él, al Dios Padre, porque le veremos tal como el Dios Padre es. Porque dice que le veremos otra vez tal como Él es. Porque dice que le veremos tal, porque al Dios Padre lo vieron en carne, lo tocaron en carne, el Espíritu Eterno se hizo carne. Ya Dios no vino en espíritu, Dios vino en carne, en forma de carne, lo crucificaron en forma de carne, y en forma de carne lo crucificaron en la cruz, y el Dios Padre murió en la cruz. Su carne no deja de existir ahí, porque su carne es la vida. Ya es lo que hace es levantarse otra vez de esa muerte, donde entró Lázaro, donde entramos todos. El Dios Padre no deja de existir ahí, su carne no deja de existir, no se pudre, porque su carne es la esencia de vida. Eso es eterno y se transforma en carne, se transforma en espíritu. Este es el Dios Padre y se manifestó en carne, no en espíritu, y lo vamos a ver tal como Él le dice, le veremos tal como Él es, porque lo vieron fue en carne, no en espíritu. Y seguimos en el versículo 5, en el 3, y todo aquel que tiene esta esperanza de ser como el Padre es en cuerpo espiritual, se purifica así como el Dios Padre es puro. Mire que no habla un hijo de Dios, habla del Dios Padre. Y en el versículo 5 Juan es más claro, habla de que el Dios Padre fue el que apareció, porque el Dios Padre se hizo carne dentro del útero de María, tomó la forma de bebé y María pare, ya, sus 9 meses normales, y sale Dios en forma de carne, hecho carne. Y sabéis que el Dios Padre apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en el Dios Padre. Mire, ustedes van a analizar algo aquí y no se vayan a dejar enredar de la letra, ya, porque hay muchos pastores que se han dejado enredar de la letra, no tienen el conocimiento, no sé, que no se han actualizado, no leen bien. Mira lo que dice aquí abajo. Aquí dice Juan que el Dios Padre fue el que apareció, le dice a los gnósticos que el Dios Padre apareció, que el Dios Padre apareció, que se hizo carne. Y mira lo que dice aquí abajo, en el versículo 8. El que practica el pecado es del maligno, porque el maligno peca desde el principio, y para esto apareció el Hijo de Dios. Analicen algo aquí, no se dejen enredarle la letra. Aquí Juan dice que el Dios Padre apareció, y aquí dice que para eso apareció el Hijo de Dios. No aparecieron dos, apareció fue uno solo. No apareció un hijo de relaciones sexuales de David, ni de óvulo de María, nada de eso. Ni aparece un Hijo de Dios enviado. No, apareció en carne, fue el Dios Padre, el Espíritu Eterno, al cual llamaron Hijo de Dios, los inocentes, como dice el ángel Gabriel. El ángel Gabriel dice, el santo ser que nacerá será llamado, lo llamarán Hijo de Dios. O sea, esto es un título, es un apodo que lleva el Dios Padre. Ya, el Dios Padre lleva muchos títulos, hay muchos trinitarios y muchos pastores que cada título y de cada título de Dios hacen una persona, un Dios. No, el Dios Padre tiene muchos títulos, entre esos títulos está este título, un apodo. El Dios Padre, por eso que dice aquí en el capítulo 4, que Él llama espíritu de error, falso profeta, a todo aquel que no predique que el Dios Padre vino en carne. Míralo como dice aquí, amado, no creáis a todo espíritu, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, diciendo que el Dios Padre no se hizo carne, no vino en carne. En esto conoce el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiese que el Dios Padre, porque aquí está escrito el nombre de Dios, del Dios Padre, pero está escrito en inglés, esto es inglés. Entonces, comenzamos, en esto conoce el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiese que Cristo Yeshua
el Dios Padre ha venido en carne, ese Dios, porque aquí Juan es lo que está hablando, el de Dios Padre y sus hijos. No está hablando de un hijo de Dios, ni un hijo de David. Están predicando este Jesucristo, los pastores, un Cristo hecho de relaciones sexuales falsos de los fariseos, un Jesucristo engendrado por un espíritu y un Jesucristo que viene del medio del trono. No son tres, es uno solo. Cristo Jesús es el Dios Padre, como lo declara Juan aquí a los gnósticos y a los fariseos. ¿Ya? Entonces, ¿qué le dice Juan? Que un espíritu de error, un falso profeta, todo aquel que no predique que el Dios Padre vino en carne. Yo digo que hay que actualizarse, porque lo que estamos aprendiendo, ya estamos aprendiendo, escudriñando las escrituras y no dejarnos enredar de la letra. Mira lo que dice acá. Por eso esta carta está escrita contra aquellos, contra los que no creían de que el Dios Padre se hizo carne, vino en carne. Ya, entonces los gnósticos de aquella época se enredaron. No entendieron, no tenían el Espíritu Santo, y los fariseos se enredaron también. Entonces los gnósticos decían, no, como es que Cristo Yeshua no es Dios porque murió. Así están muchos pastores de la unicidad que no murió Dios, que lo que murió fue una carne, un tabernáculo, no sé qué. Eso es falso, eso no es así. Ya, tienen que tener cuidado, entender que el Dios Padre, el Espíritu Eterno, se hizo carne. Él no es un engendrado como nosotros, que somos cuerpo terrenal y cuerpo espiritual. No, Dios ya existía, vino en el útero de María y se hizo carne. Y no se dejen enredar la letra. Mira lo que dice aquí. Esto es pura letra. Aquí no se dejen enredar de la letra. Ya. Aquí dice un juego de palabras, un juego de títulos. Ya. Que lleva al Dios Padre, que el que cree en el Hijo tiene al Padre, que el que tiene al Padre tiene al Hijo. Del que tiene al Hijo tiene la vida, el que tiene la vida tiene al Padre. Esto es un juego de títulos que hay aquí, casi en toda la Biblia está eso es juego de palabras, muchos se han dejado enredar. Por eso, porque Juan ya sabe que el Dios Padre se hizo carne, que su nombre es Cristo Jesús. Mira lo que dice aquí, mira lo que dice aquí. El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Y quién es la vida? La vida es el Dios Padre, la vida es Adonai, Elohim. Entonces, ¿quién dijo que es la vida? Cristo Jesús dijo, yo soy la vida, su carne es la vida, su sangre es la vida. Ya, entonces Él es el Dios Padre porque Él es la vida. Él al decir que Él es la vida está diciendo que Él es el Dios Padre. Él no dice que la vida está en Él, no, su carne y su sangre es la vida, Él es la vida. Yo soy, utiliza el verbo ser, yo soy, no que está en Él. Entonces lo que hay es que un juego de palabras. Por eso es que Él termina aquí diciendo, en versículo 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, que es un título, el título de Dios, que lleva a Dios. Pero sabemos que el Dios Padre ha venido para darnos entendimiento, para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en el Dios Padre. ¿En su Hijo Jesucristo? No. Jesucristo es el título que lleva el Dios Padre. Y estamos en el verdadero. ¿Quién? En Cristo Jesús, el Dios Padre. Este es el verdadero Dios. Cuando dice este, es porque no hay más dioses. Le dice, los gnósticos tenían sus dioses aparte, los griegos, los romanos y toda esa gente tenía, pero Juan le dice a ellos, este es el verdadero Dios y la vida eterna, este es el creador, cuando se dice el verdadero Dios quiere decir que no es creado ni engendrado ni nada de eso, ya, este es el verdadero Cristo Jesús, por eso es que Cristo Yeshua es el Dios verdadero que se le aparece a su siervo Abraham con dos ángeles suyos. Cristo Yeshua se le aparece en forma de adulto a su siervo Abraham, aparece con dos ángeles suyos. Cristo Yeshua descendió con dos de sus ángeles y le promete venir ahí, venir en forma de bebé, porque Él desciende aquí en forma de adulto. Ya, Dios Padre desciende en forma, y le dice a Abraham que dónde está su Sara, que según el tiempo Él vendría en forma de bebé. Esto es una promesa, como dice Pablo en Romanos, pues la promesa es esta, que el Dios Padre vendría en carne a salvar a su pueblo. Ya. Entonces, ¿qué es lo que trata de decir Juan? Que todo aquel que predique que Cristo Jesús no vino en carne, que el Dios Padre no vino en carne, lamentablemente lo llama anticristo, espíritu de error. Entonces, tenemos que tener cuidado y predicar que Cristo Jesús es el Dios Padre que vino en carne, se hizo carne. Aquí yo tengo una Biblia que yo la llamo la Biblia del anticristo. Ya, es la Biblia de los, lamentablemente es la Biblia de los testigos que andan enredados también, haciendo traducciones raras. Miren esta Biblia de los testigos, yo la llamo la Biblia de los testigos de Jehová. La Biblia del anticristo, que yo la llamo la Biblia del anticristo. Ya, esa Biblia yo la llamo la Biblia del anticristo, la de testigo de Jehová. Mira lo que dice aquí esta Biblia, y yo la taché aquí con una X. Dice así, en primera de Juan el 5, donde dice que apareció el Padre. Mire cómo dice,
ustedes saben también que aquel no. Esto está manipulado aquí. Aquí tiene, los testigos tenían que seguir la misma doctrina de Juan, que el Dios Padre se hizo carne. Y aquí tienen y sabéis que Él, el Dios Padre, apareció en carne, se manifestó en carne, y no hay pecado en Él. Entonces aquí dice que aquel, para engañar a los nuevos lectores, a los nuevos cristianos, por eso es que le llamo la Biblia del anticristo. Pero si, mira lo que dicen ellos en Juan, que también lo taché, en el Evangelio de Juan. Miren este error aquí y esta falsedad y este engaño aquí que ellos tienen aquí con esta Biblia para engañar a la gente. En el principio era la palabra, ¿ya? Mira lo que dice, en el principio era la palabra y la palabra estaba en Dios y la palabra estaba con Dios. No es con Dios, esto no es con Dios, ya, sino la palabra estaba en Dios y la palabra era un Dios. Esto que es aquí con D minúscula, están diciendo los testigos de Jehová que Cristo Jesús es un falso Dios, porque D con D minúscula es para los dioses falsos, para los ídolos, ya. Entonces los testigos aquí, el que editó esta Biblia, está engañando a la gente, diciéndole a la gente que Cristo Jesús es un Dios falso, una palabra falsa, un mensajero falso, ya. Eso es lo que están diciendo yo aquí, por eso es que yo le llamo la Biblia del anticristo. Ellos no están predicando de que es la Biblia del anticristo. Esto es error aquí, esto es falso. Decir que Cristo Jesús es un Dios falso, ¿ya? Eso es totalmente contrario a lo que predicaba Juan, ¿ya? Por eso yo le digo a la Biblia del anticristo, y miren lo que dice aquí, en la Biblia de los Trinitarios. Dice aquí, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu, son uno, los tres son uno. Esto es falso. ¿Por qué? Porque Juan en el Apocalipsis, él no ve dos, ni ve tres. Solamente vio al eterno Dios sentado en su trono y 24 ancianos alrededor. Pero él no vio tres ahí, no vio a nadie sentado ni a la derecha, ni a la izquierda, ni atrás, ni adelante. Fuera Dios nada más. Dice que vio a Dios, a un ser sentado en un trono y 24 ancianos, pero no vio tres. Ya. Porque Juan escribe esto después que le revelan el Apocalipsis y el 93. Ya, esto es falso. Juan nunca dijo esto. Además, el Padre es el Verbo, el Padre es el Espíritu. No son tres, que el Padre es todo, el Dios Padre es el Espíritu, el Dios Padre es la palabra, el Dios Padre es todo. Pero esto es que tres testimonios. Los ángeles no necesitan testimonio, el testimonio es para acá, para los incrédulos. Ya, el testimonio es para los incrédulos, que hacerles ver que existe Dios, que hay esperanza después de la muerte. Entonces, y tres son los que dan testimonio en la tierra a los terrenales: el Espíritu de vida hecho carne, el Espíritu de vida hecho sangre de vida, agua de vida, ¿ve? Espíritu Santo, el Dios Padre se hizo carne, por eso dice que su carne es la vida eterna. El Dios Padre no vino a dar testimonio de un hijo de él. El Dios Padre se hizo carne. El Dios se hizo carne para dar testimonio de lo que es Él, el Espíritu de vida, el Espíritu de verdad. Ya, el Dios Padre es el Espíritu de vida. Entonces cuando está hecho carne, dice que su carne es la vida. Ya, que su sangre es la vida, porque Dios eterno, Hashem, Elohim, se hizo carne, y esa carne sigue siendo la vida, sigue siendo la sustancia de vida, la esencia de vida, el Espíritu de vida hecho carne. Por eso Juan dice aquí, dice que Cristo Yeshua, dice así, Cristo Yeshua vino en agua, vino en sangre, se hizo carne, se hizo sangre, ya. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Qué Espíritu es este? Este Espíritu aquí es Cristo Yeshua, porque Él dijo, yo soy la verdad. No hay dos espíritus de verdad. El Dios Padre es el Espíritu de verdad, el cual se hizo carne. Y estando en carne le dice a los terrenales que vienen del polvo de la tierra, yo soy la verdad, su carne es la verdad, su sangre es la verdad. Ya. Tienen que tener cuidado con la letra. Y él, no. Hay que seguir lo que está revelando el Apocalipsis a Juan, de que el Espíritu Eterno, el Espíritu Santo, que es la raíz de David, se hizo carne, fue el que venció. Entonces el Espíritu Eterno es la raíz de David. El Espíritu Eterno, Dios Padre, se hizo carne y sangre. Amén. Entonces hay que tener cuidado con la letra, ya, y con
todos aquellos que digan que el Dios Padre no se hizo carne, no, tienen que tener cuidado con eso, ¿ya? Porque el Dios Padre fue el que se hizo carne, el Dios Padre vino en carne. Entonces hay que tener cuidado con eso y corregirnos. ¿Ah? Dios les bendiga. En este video vamos a presentar a unos hermanos pastores del nombre y trinitarios, explicando la levadura de los fariseos. Lo que están es predicando levadura de fariseos, no están predicando a Emmanuel, no están predicando de que el Dios Padre se hizo carne. Muchos pastores están confundidos, enredados, diciendo, no, y están predicando un trabalengua ahí, una confusión, como dice la periodista, la mujer periodista, que la doctrina de doble naturaleza, de un Cristo terrenal, un Cristo de naturaleza terrenal por María, y que tenía lo divino, y que se dio esa naturaleza, es un Dios griego Perseo, de doble naturaleza. Entonces esta mujer dice que es una confusión, un enredo, un trabalengua. Oigan bien, analicen bien lo que a los pastores estos, que deben, son de Dios, pero tienen que corregir eso. Amén. Pongan cuidado, analicen. Dios y vivió profesando eso y diciendo eso. ¿Qué problema tenemos ahí? Es que los peores críticos de Jesús, ninguno ha llegado a la conclusión de que Jesús fue un lunático. Los peores críticos se han quedado con que fue un maestro y algunos lo llaman un gran maestro. Pero el problema es que no lo podemos dejar como un gran maestro, porque si fue un mentiroso no puede ser un gran maestro, y si fue un lunático tampoco puede ser un gran maestro. Entonces, ¿qué otra posibilidad nos queda si no fue ninguna de esas dos? Bueno, que fue verdaderamente Dios, y la razón por la que murió era porque Él murió por una verdad que Él conocía, murió afirmando la verdad de que Él era Dios. Y yo creo que no hay otra posibilidad, Patricia, cuando analizamos objetivamente las evidencias de sus afirmaciones. Cuando se encarna, pero ese Dios, Cristo, antes de encarnarse, era la segunda persona de la Trinidad. O sea, ella es la madre de la parte humana. De la parte humana. No de la divina. No de la parte divina. Como ahora, hombre. claro, bueno, en la persona de Jesús entonces se conjugan dos naturalezas. La naturaleza divina de Dios y la naturaleza humana. Y se conjugan de forma tal que las dos naturalezas permanecen distintas, siendo entonces 100% hombre, 100% Dios, y al mismo tiempo no... Sí, pero no deja de ser un poco confuso establecer y pensar que María va a ser entonces la madre de Jesús, pero no la madre de Dios, cuando establecimos que Jesús es Dios. Sí, yo creo que es como un poco de trabalengua. María es la madre de Jesús, pero ella no es la madre de Dios. Dios, por definición, no puede tener a María en esa función. Sí, pero no deja de ser un poco confuso establecer y pensar que María va a ser entonces la madre de Jesús, pero no la madre de Dios, cuando establecimos que Jesús es Dios. Sí, yo creo que... Es como un poco de trabalengua ahí. A María en esa función. Sí, pero no deja de ser un poco confuso establecer y pensar que María va a ser entonces la madre de Jesús, pero no la madre de Dios, cuando establecimos que Jesús es Dios. Sí, yo creo que... Es como un poco de trabalengua ahí. Jehová vivió en Cristo y se hizo un pariente para nosotros, y luego vino del Logos descendiendo, entró en Cristo. Ven, todo en la Biblia se desenvuelve en trinidades, en tres, pero todo en un solo Cristo. Él, recuerden, la primera vez para redimir a su iglesia, la segunda vez para recibir a su iglesia, la tercera vez con su iglesia. Él tenía el Espíritu de Dios en él, y Dios lo resucitó. Que moraba en Jesús era Hijo de Dios, el cual es Espíritu. Y ese cuerpo o esa carne llamada naturaleza humana no puede orar diciendo Padre. Porque no procede del Padre sino de María, que era carne. La única forma que podía orar diciendo Padre, es que el Espíritu puesto por Dios dijera Padre. A eso, a que Dios vino en Cristo, a que Él vino en un santuario humano, y ese santuario fue rasgado
abrirnos el camino a la presencia de Dios. A eso, a que Dios vino en Cristo, a que Él vino en un santuario humano y ese santuario fue rasgado. Abrirnos el camino a la presencia de Dios. El santo ser que nacerá de ti es lo que será llamado Hijo del Altísimo. Así que María es madre del Hijo del Altísimo, no es que nacerá de ti. María en esa función. Sí, pero no deja de ser un poco confuso establecer y pensar que María va a ser entonces la madre de Jesús, pero no la madre de Dios cuando establecimos que Jesús es Dios. Sí, yo creo que es como un poco de Que trabalengua. nacerá de ti, que nacerá de ti. a María en esa función. Sí, pero no deja de ser un poco confuso establecer y pensar que María va a ser entonces la madre de Jesús, pero no la madre de Dios cuando establecimos que Jesús es Dios. Sí, yo creo es que como un poco de trabalengua. El santo ser que nacerá de ti, santo ser que nacerá de ti, será el santo ser que nacerá de Creemos en el ti. Hijo de Dios. Amén. Pero ¿dónde está Dios el Padre? Está dentro del Hijo. Dios es omnipotente. Eso no quiere decir que porque Dios estaba dentro de Jesús, el universo se quedó sin Dios. A María en esa Como Dios función. Sí, pero no deja de ser un poco confuso establecer y pensar que María va a ser entonces la madre de Jesús, pero no la madre de Dios cuando establecimos que Jesús es Dios. Sí, yo creo es que como un poco de trabalengua ahí. Dijo hace un momento atrás, estamos de acuerdo en muchas cosas. Cordero de Dios, el Hijo de Dios, el hombre Jesucristo, eso fue lo que murió, no murió Dios. ¿Estamos de acuerdo? Dios no muere en la cruz, muere el Hijo. Y el doctor Soto dijo muere. hace un momento atrás, estamos de acuerdo en a muchas María cosas. en esa función. Sí, pero no deja de ser un poco confuso establecer y pensar que María va a ser entonces la madre de Jesús, pero no la madre de Dios cuando establecimos que Jesús es Dios. Sí, yo creo es que como un Cordero poco de Dios, trabalengua el ahí. Hijo de Dios, el hombre Jesucristo, eso fue lo que murió, no murió Dios. ¿Estamos de acuerdo? Dios no muere en la cruz, Cordero de muere Dios, el Hijo. el Hijo de Dios, el hombre Jesucristo, eso fue lo que murió, no murió Dios. ¿Estamos de acuerdo? Dios no muere en la cruz, muere el Hijo. En un tabernáculo erigido por Moisés de pieles de tejones en el desierto. Fue el mismo Dios que hizo tabernáculo en el Nuevo Testamento en el cuerpo del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el Hijo, la humanidad, la piel de tejones es el templo del Padre. Ese cuerpo es el templo del Padre o de Dios en el Espíritu. Dios es Espíritu. El Padre es el Espíritu. El Hijo es la humanidad. Y es el Padre viviendo dentro del Hijo. Así como el Señor habitó en el tabernáculo en el desierto. De la misma manera en el Antiguo Testamento, de la misma manera en el Nuevo Testamento. Dice que Él vino a hacer 8 tabernáculos. Lo que pasa es que a nosotros nos han explicado a Cristo de una manera que nos parece que es como casi blasfemo aceptar que Él es un hombre aparte de Dios. El Señor Jesús era tan hombre y tan humano como usted y yo. Él era hombre porque tuvo una genealogía. En Mateo capítulo 1 encontramos la genealogía del Señor Jesucristo. Pero los ángeles o los seres divinos no tienen genealogía, pero el Señor Jesús sí tuvo. Y eso nos dicta que Él era hombre, era humano. Sus padres, según la genealogía, fueron Abraham y David, por supuesto, y todos los que están entre ellos. Como humano el Señor tuvo genealogía, pero como Dios. Sí, pero no deja de ser un poco confuso establecer y pensar que María va a ser entonces la madre de Jesús, pero no la madre de Dios cuando establecimos que Jesús es Dios. Sí, yo creo que es como un poco de trabalengua ahí. Sí, pero no deja de ser un poco confuso establecer y pensar que María va a ser entonces la madre de Jesús, pero no la madre de Dios cuando establecimos que Jesús es Dios. Sí, yo creo que es como un poco de trabalengua. La diferencia era de que el Espíritu de Dios moraba en Jesús. El Espíritu Divino, la divinidad, no dejó que esa alma del Señor permaneciera en el infierno.
Cordero de Dios, el Hijo de Dios, el hombre Jesucristo. Eso fue lo que murió, no murió Dios. ¿Estamos de acuerdo? Dios no muere en la cruz, muere el Hijo. O sea, muere Jesús. A María en esa su- función. Sí, pero no deja de ser un poco confuso establecer y pensar que María va a ser entonces la madre de Jesús, pero no la madre de Dios cuando establecimos que Jesús es Dios. Sí, yo creo que Es como a un poco María de en esa trabalengua ahí. función. Sí, pero no deja de ser un poco confuso establecer y pensar que María va a ser entonces la madre de Jesús, pero no la madre de Dios cuando establecimos que Jesús es Dios. Sí, yo creo que Es como un poco de trabalengua ahí.